Bienvenidos al primer episodio de 25 datos sobre. Hoy exploraremos el inmenso y misterioso espacio. ¿Listos? ¡Vamos allá! ¿Sabías que en el espacio es imposible oír sonidos? Esto se debe a que es un vacío casi perfecto, lo que significa que no hay aire para llevar el sonido. Si dos astronautas estuvieran uno al lado del otro sin radios, no podrían oírse aunque gritaran. Y hablando de extremos, ¿sabías que la temperatura promedio en el espacio es de -270.45 grados Celsius? Está apenas unos grados por encima del cero absoluto, el punto donde el movimiento molecular se detiene casi por completo. Aunque te cueste creerlo, el espacio no está completamente vacío. En cada centímetro cúbico hay, en promedio, un átomo flotando. Estas partículas, aunque escasas, pueden viajar a velocidades impresionantes y ocasionalmente interactuar entre sí. ¿Te has preguntado cuánto tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra? Solo 8 minutos y 20 segundos. Así que cuando miras el Sol, en realidad estás viendo como era hace más de 8 minutos, una especie de máquina del tiempo natural. Y si te impresiona la rapidez de la luz, espera a escuchar esto. La Vía Láctea tiene un diámetro de unos 100,000 años luz. Eso significa que, aunque viajaras a la velocidad de la luz, te tomaría 100,000 años cruzar nuestra galaxia de un extremo al otro. ¿Sabías que muchas de las estrellas que ves en el cielo nocturno ya no existen? Su luz ha viajado miles o incluso millones de años para llegar hasta nosotros. Además, el universo se está expandiendo, y las galaxias más lejanas se alejan de nosotros a velocidades increíbles. Cuanto más lejos están, más rápido se mueven. ¿Te imaginas crecer 5 centímetros de la noche a la mañana? En el espacio, los astronautas lo hacen porque la gravedad no comprime sus espinas dorsales. Sin embargo, este efecto es temporal. Al regresar a la Tierra, vuelven a su altura original. Y hablando de rarezas, ¿sabías que un día en Venus es más largo que un año en Venus? Tarda más en rotar sobre su eje que en orbitar el Sol. ¿Sabías que los astronautas en la Estación Espacial Internacional ven 16 amaneceres y atardeceres al día? Esto ocurre porque la estación orbita la Tierra cada 90 minutos a una velocidad de 28,000 km por hora. Si crees que la atmósfera de la Tierra termina justo después de las nubes, piénsalo de nuevo. El espacio comienza a unos 100 km de altura, pero la atmósfera terrestre se extiende hasta unos 10,000 km. ¿Sabías que el objeto más lejano visto desde la Tierra es una galaxia llamada GNZ11, situada a 13,4 mil millones de años luz? Lo increíble es que esta galaxia existía solo 400 millones de años después del Big Bang. Y si hablamos de antigüedad, el universo tiene aproximadamente 13,8 mil millones de años. Eso es casi 3 veces más viejo que nuestra Tierra. ¿Sabías que Júpiter tiene 79 lunas conocidas? La más grande, Ganímedes, es incluso más grande que Mercurio, el planeta más pequeño del sistema solar. Esto hace de Júpiter no solo el rey de los planetas, sino también el rey de las lunas. Y si creías que las tormentas en la Tierra son intensas, escucha esto. La Gran Mancha Roja de Júpiter es una tormenta más grande que la Tierra misma y lleva activa al menos 400 años. ¿Sabías que las huellas de los astronautas en la Luna podrían durar millones de años? Allí no hay viento ni atmósfera para borrarlas. Esto significa que las primeras huellas dejadas en 1969 por Neil Armstrong y Buzz Aldrin probablemente estarán allí durante eones. Hablando de vientos, los más rápidos del sistema solar están en Neptuno, donde alcanzan los 2,400 km por hora. Estos vientos son tan fuertes que podrían arrasar cualquier estructura terrestre en segundos. ¿Te imaginas viajar a la estrella más cercana? Si pudieras ir a la velocidad de la luz, te llevaría más de 4 años llegar a Próxima Centauri, que se encuentra a unos 4 y 24 años luz de nosotros. ¿Sabías que el espacio tiene un olor particular? Los astronautas describen el olor como una mezcla de metal caliente, soldadura y carne chamuscada. Y hablando de misterios, los agujeros negros no son agujeros vacíos. Son regiones con una gravedad tan fuerte que ni la luz puede escapar. ¿Sabías que en el espacio, los líquidos no forman gotas sino esferas? Esto se debe a la tensión superficial y la falta de gravedad. Si alguna vez has mirado las estrellas, te sorprenderá saber que hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas de la Tierra. ¿Sabías que los planetas del sistema solar están increíblemente lejos unos de otros? Por ejemplo, Neptuno está a unos 4,5 mil millones de km de la Tierra.
Y si el tamaño te sorprende, imagina esto. Si el Sol fuera del tamaño de una pelota de baloncesto, la Tierra sería del tamaño de una cabeza de alfiler a unos 26 metros de distancia. Y Neptuno, la pelota más lejana, estaría a casi 800 metros de distancia. Y por último, el universo observable contiene más de 2 billones de galaxias, cada una con millones o incluso miles de millones de estrellas. Eso es todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado de estos 25 datos sobre el espacio. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos de esta serie. ¡Hasta la próxima!